Esta mañana yo voy a compartir un tema cuyo título es Engaños peligrosos. Engaños peligrosos. Hay peligros muy sutiles que pueden engañarnos y poner en riesgo nuestra vida presente y nuestra vida futura. Engaños sutiles quiere decir que no nos damos cuenta. Podemos estar siendo atacados por ciertos engaños, pero como son sutiles, no nos damos cuenta. Nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, al mejor cristiano. Le puede atacar y engañar a cualquier líder, a cualquier pastor. Yo vivo orando diariamente que el Señor me dé discernimiento para que yo no sea engañado por estrategias del maligno para dañarme y perjudicarme. Y estamos orando con mi esposa todas las noches por toda la congregación, para que ninguno de los integrantes de esta congregación sea dañado, sea engañado por el enemigo. Así que, como decía, hay peligros que son sutiles, que no nos damos cuenta. Son tan imperceptibles que nos pueden estar afectando y no nos damos cuenta. Por eso hoy meditaremos en engaños peligrosos. Engaños peligrosos. Y el primero es el engaño de la buena intención. El engaño de la buena intención. Se dice que el camino al infierno está lleno de personas que tuvieron buenas intenciones. Personas que durante su vida siempre decían, un día de estos voy a ir a la iglesia. O si venía a la iglesia, un día de estos voy a recibir a Cristo en mi corazón. O si ya lo recibió, decía, un día de estos yo voy a dedicarme a servirle. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y partió la eternidad, y esa buena intención nunca se concretó. ¿Estamos entendiendo? El engaño de las buenas intenciones solo sirven para calmar nuestra conciencia. Ya lo voy a hacer. Un día de estos voy a hacer lo que sé que el Señor me está pidiendo. O voy a dejar de hacer algo que el Espíritu Santo ya me aclaró que no lo haga más. Buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes para ningún aspecto de la vida. Necesitamos tomar firmes decisiones. No solo las buenas intenciones, sino tomar firmes decisiones. El Señor Jesús contó una parábola en la que vemos claramente entre la buena intención, pero que no quedó ahí. Terminó tomando el protagonista de la parábola, tomando una firme decisión. La primera parte yo no les voy a mostrar, pero voy a ir después específicamente en qué momento el protagonista de la parábola tiene buena intención, pero el paso siguiente toma una firme decisión. Decía el Señor que un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le dio los bienes. Pocos días después, juntándolo todo, el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí vivió y desperdició sus bienes, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle, comenzó a tener hambre. Fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a cuidar cerdos. Para nosotros, cuidar cerdos no es nada degradante, pero para la cultura judía, que ellos tenían a los cerdos como animales inmundos, tampoco comían cerdos. Así que cuidar cerdo era una actividad muy degradante, era una vergüenza ser cuidador de cerdo.
Pero a este muchacho no le quedaba otra. Así que el único trabajo que consiguió fue cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, comenzó a pensar, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, de alimentos, ¿y yo qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre? Ustedes ya conocen muy bien la parábola, pero ahora llegamos al punto donde vamos a descubrir la buena intención del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Lucas 15, 18 y 19, él pensó: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo o llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué estamos viendo? La buena intención. La buena intención. Siempre es bueno tener buenas intenciones, pero lo que es pésimo, malo, es quedarnos con las buenas intenciones. Nunca dar el paso siguiente. ¿Cuántos de nosotros seguramente tuvo y va a tener buenas intenciones? Un día de estos voy a procurar ser más fiel en congregarme. Un día de estos voy a empezar a leer la Biblia y voy a leerla toda en un año. Un día de estos voy a dedicar más tiempo a la oración. Yo estuve últimamente hablando con algunos hermanos y llegamos a un punto de intimidad. Y le digo a algunos: ¿cuánto tiempo orás por día? Y la persona trató de zafar de mi pregunta. Y entonces yo fui muy puntual y le dije: no, lo que te estoy preguntando, ¿cuántos minutos orás o cuánto tiempo? Y no le quedó otra que decirme: 5 minutos por día. Y yo le dije: eso es ínfimo, con eso no vas a llegar a ninguna parte. ¿Qué te parece si comes cada día una galletita y nada más? ¿Cómo estarías? Anémico, me decía. Desnutrido, me dijo. Flaco, sin fuerza. Eso mismo pasa cuando dejamos de lado la palabra de Dios. Y eso mismo pasa cuando dejamos de orar. Y le dije: lo mínimo que tendrías que orar es media hora por día. Lo mínimo. Y te voy a enseñar un secreto, le dije a algunos. Para uno orar mucho, tómate una media hora a la mañana, otra media hora a la tarde y otra media hora a la noche, y estarías orando 1 hora y media. Me dijo: ¿le parece? Jesús, en el huerto de Getsemaní, dejó a sus discípulos más allegados y se fue a orar. Y a la hora se fue y les dijo: ¿todavía siguen durmiendo? ¿No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Quiere decir que él estuvo orando 1 hora. Se fue y se repitió la escena y ocurrió lo mismo. Por tercera vez ocurrió lo mismo. Quiere decir que en Getsemaní él estuvo orando mínimamente 3 horas. Hermanos, el cristiano que no ora, que no se dedica a orar, es un cristiano débil, es un cristiano que va perdiendo fuerza, es un cristiano que vienen los problemitas y cae y no se puede levantar. Porque la oración en la vida de un cristiano es como la respiración. Y el alimento de la palabra de Dios, eso nos fortalece. Buenas intenciones, buenas intenciones. Ahora que iniciamos el año nuevo, este año me pongo las pilas y voy a orar más, y voy a leer más la Biblia, y voy a dar testimonio de Cristo,
Y llega enero, y llega febrero, y en algunos casos llega diciembre. ¿Y qué pasó todo el año? Buenas intenciones. El engaño de las buenas intenciones. Pero gracias a Dios que en el versículo siguiente, el versículo 20, dice el hijo pródigo, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esa era la firme decisión. Quiero que recuerde, ese padre representa a Dios, y ese hijo que vuelve al padre es todo ser humano. Al comienzo de la raza humana, los seres humanos tenían comunión íntima con Dios, pero cuando pecaron se alejaron de Dios. Y a veces nosotros nos acercamos recibiendo a Cristo, haciéndonos cristianos, pero ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Este año va a ser el año de victoria en mi vida espiritual. Dios quiera que no quede en las buenas intenciones. Quiero que recuerde, el engaño de las buenas intenciones para lo único que sirve es para calmar nuestra conciencia. Pero si nosotros tomamos la firme decisión de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, vamos a ser cristianos victoriosos, vamos a ser cristianos triunfantes, fortalecidos. En segundo lugar, el engaño de la postergación. El engaño de la postergación. Un refrán dice, lo que puedas hacer hoy, ¿nos acordamos? Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. Y la Biblia dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, 2 Corintios 6, 2, Dios dice, en el tiempo aceptable estoy dispuesto a escucharte, y en el día de la salvación estoy dispuesto a socorrerte. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Otras versiones dicen hoy. Hoy. Hermanos queridos, el pasado ya no existe. El futuro es incierto. El único momento que disponemos por la gracia de Dios es hoy. Hoy es día de tomar decisiones. Mañana puede ser tarde. En Hebreos capítulo 3 y versículo 13, Hebreos 3, 13, leemos, anímense los unos a los otros cada día, mientras todavía tengan tiempo. Otras versiones dicen, mientras dure ese hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea que la demora en tomar decisiones puede hacer que el pecado endurezca nuestros corazones y vamos perdiendo sensibilidad. Y la Biblia dice que algunos tienen la conciencia cauterizada. Eso quiere decir como quemada, como que perdió sensibilidad. Así que si hoy el Señor nos está hablando y todavía tenemos sensibilidad espiritual, debiéramos tomar la decisión de decir a partir de hoy, no como la canción de Alberto Cortés que dice a partir de mañana, a partir de mañana. Nuestra canción debe ser a partir de hoy, a partir de hoy. En tercer lugar, el engaño de saber sin practicar. El engaño de saber sin practicar. En el cristianismo moderno, aparentemente lo que cuenta es cuánto sabes de la Biblia. ¿Cuántos versículos sabes de memoria? ¿Qué dice tal pasaje? ¿Qué enseñó Jesús en tal parábola? Y bueno, los que leen con frecuencia dicen, la Biblia dice, la Biblia dice. Y eso me recuerda a dos cristianos que iban conversando. Y uno le decía, me preocupa
que no entiendo ciertos versículos y ciertos pasajes de la Biblia. Y el otro hermano en la fe le decía, a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cuando yo sé lo que dice esos pasajes y no los pongo en práctica. Yo sé lo que dice, pero siempre estoy dejando para hacerlo después. Y nunca llega ese después. Así que es el engaño de saber sin practicar. En Mateo 7, 26 y 27, Mateo 7, 26 y 27, Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esa casa representa nuestra vida. Y la actitud de este imprudente fue que él escuchaba la palabra de Dios, pero no la ponía en práctica. No la ponía en práctica. Por eso Jesús dice, el insensato dice que escucha, pero no lo practica. El engaño de saber sin practicar. En cuarto lugar, el engaño de solo estar cerca. El engaño de solo estar cerca. No es lo mismo estar en la vereda del templo que haber entrado. ¿Verdad que sí? Primero estuviste en la vereda. Primero antes estuviste en la calle. Dejaste tu vehículo o viniste en otra movilidad, pero no te quedaste en la vereda. Entraste al templo. Por eso estás acá. Pero hay personas que se acercan al reino de Dios o se acercan a Jesús. Incluso entran a un culto, pero nunca toman decisiones. Hay personas que por años yo le envío mensajes evangelísticos y todos los días lo leen, lo escuchan, lo revisan. Y yo digo como aquella vieja canción, ¿para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Lo recuerdan? Era una canción de otra época, de la nueva ola, cuando había del club del clan. Éramos más jóvenes muchos de nosotros. ¿Para cuándo, joven? Porque escuchar toda la vida el mensaje de Dios y no tener una decisión, nuestros oídos y nuestra sensibilidad interior se va perdiendo sensibilidad, va perdiendo. O sea que cuando escuchamos lo que Dios nos habla, lo primero que tenemos que hacer, Señor, cueste lo que cueste, sin demora, a partir de hoy, no como la canción de Alberto Cortés. Hoy, el engaño de solo estar cerca. Un escriba estaba cerca, pero no dentro del reino de Dios. Un escriba era alguien que se dedicaba a escribir, a estudiar las leyes mosaicas. Y había estado conversando con Jesús, este escriba. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 34, Marcos 12, 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo que entró. En otras palabras, está cerca del reino de Dios. Hermanos queridos, hay personas que están cerquita del reino de Dios. Y son personas que están convencidas que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que solo por medio de Él se puede llegar al Padre. Pero nunca deciden recibirlo en su corazón, nunca deciden seguirlo, nunca deciden servirlo. Entonces, están cerca. Muchas de esas personas no son convertidas, son convencidas y vienen por años o van a alguna iglesia, pero siempre fueron oyentes nomás. Nunca fueron regenerados, transformados por el poder del Espíritu Santo. No estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, estás cerca, pero no estás dentro. El joven rico es otro ejemplo. ¿Recordás la historia del joven rico? No era una parábola, era un hecho real.
dice que un joven rico vino y se postró a los pies del Señor y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes, y le nombró parte del decálogo. No porque cumpliendo el decálogo uno tiene vida eterna, pero era para entrar en diálogo con ese joven rico. Y le mencionó, y le dijo el joven: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y dice el relato que Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta. Va, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y dice el relato que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se quedó con sus riquezas. Y yo te pregunto, ¿dónde estará el joven rico ahora? ¿En el cielo o en el infierno? Estuvo cerquita de ser salvo. Jesús le ofreció la posibilidad y él la rechazó. No como los calvinistas dicen que la gracia de Dios es irresistible. El joven rico le resistió a Jesús, se fue con sus riquezas. Así que, hermano, ahí tenemos otro ejemplo. El rey Agripa estuvo casi persuadido de hacerse cristiano. Después de escuchar al apóstol Pablo, en Hechos 26, 28 leemos: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Parafraseando, Pablo, un poquito más y me convences totalmente para que me haga cristiano. Falta poco, pero nunca se convenció, nunca admitió lo que Pablo le predicaba. En quinto lugar, el engaño de la ambigüedad. El engaño de la ambigüedad. ¿Qué es ser ambiguo? Se dice en la jerga común y corriente: ni chicha ni limonada. Son esas personas que tienen un pie en el camino del Señor, pero el otro pie lo tienen en el mundo. Son indefinidos. Y uno diría: ¿y qué piensa Jesús de ellos? Bueno, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que con Jesús no podemos ser ambiguos. Tenemos que ser definidos. Y Él lo dice en el mensaje al ángel de la Odisea en Apocalipsis 3:15 y 16. Apocalipsis 3:15 y 16, Jesús le dice al ángel de la Odisea, al pastor de la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, es decir, ambiguo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ser frío? Mundano total, inconverso. No te engañes, le dice el Señor. Sé pecador perdido, definitivo. O sé caliente, sé consagrado, está en el reino de Dios, seguime con fidelidad. Pero los que son intermedios, los que son tibios, medio cristiano, medio mundano, medio consagrado, medio pecador, esa gente me asquea, dice Jesús. Yo lo voy a vomitar de mi boca. Es fuerte lo que Jesús dice, pero Él está hablando de la ambigüedad de las dos cosas. En sexto lugar, el engaño de no comprometerse. El engaño de no comprometerse. Hay frases que nosotros las hemos escuchado muchas veces, o tal vez la dijimos a veces: no me quiero comprometer, tengo miedo de no cumplir. Y suena a qué persona sincera. No se quiere comprometer porque tiene miedo de no cumplir. Pero yo quiero decirte, no se puede ser cristiano sin compromiso. No se puede ser un cristiano: bueno, si puedo lo hago, si puedo te sigo y si no, no.
eso no funciona. Otra frase dice, no estoy preparado. Y suena como un buen justificativo. Otros dicen, yo no sirvo para eso. Dios lo llamó para hacer tal tarea, pero él dice, yo no sirvo. ¿Qué, se equivocó Dios? O si no, no tengo tiempo. Y vos ves que tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para el Señor. En Lucas, capítulo 9, versículo 62, Lucas 9, 62, Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es decir, que no se compromete, es apto para el reino de Dios. Para los más grandes, habrán conocido seguramente el arado mancera. Yo nací en el campo y me crié en el campo hasta los 9 años. El arado mancera era un aradito chiquitito que se ponía una yunta de caballos o de bueyes, y el que iba arando se ponía ahí, tenía que tomar 2 manijas y ponerse a arar para hacer el surco. Pero no podía mirar para atrás, porque si miraba para atrás el surco que iba trazando salía en zigzag. Entonces el que ponía la mano en el arado tenía que mirar adelante. Esto quiere decir que el que decide seguir a Cristo y sigue mirando para atrás se va a convertir como estatua de sal, como la mujer de Lot. Esa persona no puede seguir a Cristo porque siempre está con costumbre, modalidades, actitudes de la vieja vida. Y Jesús dice, el que pone la mano en el arado, el que comienza a seguirme y empieza a mirar para atrás, no sirve para el reino de Dios. No me va a poder seguir, no va a poder llegar al cielo. El que se compromete con Cristo tiene que seguirlo, cueste lo que cueste. Pero hay una buena noticia: en medio de las dificultades, el Señor acude en nuestra ayuda con su Santo Espíritu, nos da la fuerza para avanzar contra viento y marea. Somos para avanzar y no para retroceder. Somos cristianos de valor. Aleluya, aleluya. Vamos a concluir. Podría seguir hablando de otros engaños, pero me detengo acá. Vamos a repasar el engaño de la buena intención. ¿Tendremos alguna buena intención? ¿Desde cuándo? Cada uno sabrá. No te quedes con la buena intención. Toma una firme decisión. El engaño de la postergación. Mañana lo voy a hacer. El mes que viene lo voy a hacer. No nos engañemos. Saber la Biblia pero no ponerla en práctica es el peor engaño que hay. Somos más culpables ante Dios porque sabemos lo que dice Dios en su palabra. Estar cerca del reino de Dios, pero no entrar al reino de Dios, es lo más trágico que nos puede ocurrir en la vida. La ambigüedad, un poco sí, un poco no, es un indefinido. Y Jesús dice, te vomito de mi boca. Quiero gente definida y consagrada. Y finalmente, simples pretextos que hace el diablo para retenernos, para que nosotros no avancemos. Pero cuidado, todos nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Y por eso quiero finalizar diciendo, hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de tomar decisiones. Cada uno sabrá qué decisión tiene que tomar. Hay cosas que hay que empezar a hacer, hay cosas que hay que dejar de hacer. Hay cosas que hay que empezar a decir y hay cosas que hay que callar. Pero no podemos posponer para mañana y para el mes que viene y para alguna vez. Hermano querido, el pasado ya pasó. El futuro está en las manos de Dios. La única oportunidad que tenemos es hoy. Si escuchás la voz de Dios,
no endurezcas tu corazón. Si yo escucho la voz de Dios, hoy debo decir, Señor, a partir de hoy, con la ayuda del Señor, hoy me pongo en marcha. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.